Entonces, en el video pasado habíamos estado hablando respecto de la revolución industrial, cómo se da, los antecedentes, desarrollo y consecuencias, y también vimos esta Belle Époque, que hablaba de cómo la gente pensaba que todo este desarrollo respecto a la revolución industrial llevó a un progreso indefinido, una idea de avance, de paz y armonía que se estaba dando en esta época. También para esta época y antes que se dé el imperialismo, vamos a ver que los intelectuales también decidieron analizar respecto de lo que estaba pasando en la sociedad. Y vamos a ver personajes, por ejemplo, como Herbert Spencer, que se basó en Charles Darwin para hablar respecto de la evolución de las sociedades, cómo las sociedades comenzaban a evolucionar a partir de las diferentes capacidades que tenían de dominar la naturaleza y la sociedad. Extrapoló lo que había hecho Darwin con las especies y él lo va a hacer con respecto a analizar las sociedades. Afirmaba que los grupos humanos tenían capacidades diferentes para dominar ya sea la naturaleza o la sociedad y que era legítimo, en este caso, el dominio de un pueblo que fuera sobre otros y tenían mayor capacidad de dominarlo. Otra justificación o análisis respecto de lo que estaba pasando en esta época la va a tener Auguste Comte, hablando del positivismo. Él decía que se tenía que exaltar el método científico a la razón. En este caso, él decía que el único conocimiento válido era el científico, que tenía que ser objetivo y sin interpretaciones, y que las sociedades en general pasaban por tres estados. El primero, donde daban explicaciones religiosas, luego filosóficas, y ya habían avanzado hasta el punto de llegar a las explicaciones científicas o positivistas, que es lo que va a pasar para la revolución industrial. En una tercera instancia vamos a ver también lo que va a surgir a partir del análisis de Friedrich Engels y también Karl Marx, que ambos plantearon que la producción era la base de todo orden social. Específicamente el materialismo histórico. Decían que la historia de la humanidad siempre iba a ser una lucha de clases, donde iban a estar los poderosos, los que tenían el dueño o los dueños de la producción, frente a los que no tenían o que eran los trabajadores. Aquellos que poseen los medios y aquellos que no, siendo una transformación constante dentro de las sociedades o una pelea constante dentro de las sociedades. Y por último está Sigmund Freud, que va a crear la idea del psicoanálisis, donde intenta expresar científicamente el comportamiento humano y cómo explicar un poco la conducta que está teniendo la sociedad para esta época. De esta manera podemos ver que diferentes ciencias sociales van a buscar una manera de interpretar la realidad que está viviendo Europa para este momento, los avances de la sociedad y qué tiene que ver también las formas de producción o en la economía que se está dando en este momento. Entonces, todo lo anterior que vimos en el video antes y lo que estamos viendo ahora va a llevar a algo que vamos a llamar el imperialismo, el cual surge en el siglo XIX, donde diversas naciones van a buscar o van a desarrollar una competencia entre ellas, naciones europeas por sobre todo, para adueñarse de ciertos territorios que estaban en África, Asia y Oceanía. ¿Por qué pasa esto? El imperialismo está relacionado con la revolución industrial. Las naciones que hacían la revolución industrial, nace Inglaterra y luego los otros lo van siguiendo también, buscaban nuevos mercados, ya sea para obtener materia prima para sus fábricas o también para vender productos. Además, había aumentado notablemente la población debido a la medicina, a la higiene, y cada vez quedaban con menos espacio, menos recursos y la gente comenzaba a migrar. Además, el imperialismo tenía una justificación ideológica. Eso quiere decir, yo, que soy más civilizado, más occidental, tengo la misión de enseñar esta civilización a lugares que no son tan desarrollados y también evangelizarlos, enseñarles la religión católica, que era lo que primaba en Europa para ese momento. También hay un interés científico para explorar geográficamente otros lugares como África, Oceanía o también Asia y observar o una observación de las ciencias. Y también hay un espíritu nacionalista, la idea de fomentar los dominios, o sea, quiere decir tener más dominios o tener mejor expansión. Un concepto que resume el imperialismo siempre va a ser una competencia constante entre las naciones por ver quién tiene más poder. Tiene diferentes etapas. La primera comienzan con pequeñas iniciativas privadas para explorar ciertos lugares y ver qué recursos tienen, qué provecho le podemos sacar. Y luego ya comienzan otras etapas que buscan no solamente ya someter el territorio, sino que también controlarlo, tener privilegios o establecer cantidades de población dentro de esos lugares. Por ejemplo, si vemos África, África va a lucir así
durante el periodo de imperialismo. Van a haber naciones europeas que van a dominar partes de África. Y por lo tanto va a tener una carrera en quien tiene más lugares fuera de sus dominios o quien es más imperialista. Por eso hablamos de una carrera. Quien tiene más ocupaciones fuera de su territorio va a ser Inglaterra, que va a tener el primer lugar en esta carrera imperialista. El segundo lugar lo va a tener Francia, el tercer lugar Inglaterra y en el cuarto lugar Italia. Van a ser los países que más tengan territorios fuera de sus naciones para poder extraer materia prima. Extraer materia prima significaba tener más industria, tener más recursos y tener más poder. Por eso es que competían constantemente. Y de hecho el mundo se va a ver así ya para 1880 y antes de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Qué consecuencias va a tener este proceso de imperialismo? Primero vamos a ver que se va a reconfigurar el mundo, ¿cierto? Y Otto von Bismarck, que va a ser el canciller de Alemania en la conferencia de Berlín, junto con Francia e Inglaterra, van a establecer algunas delimitaciones para evitar conflictos, ya sea en África o en Asia o en los lugares que estaban tratando de conquistar estas naciones europeas. ¿Y qué va a provocar? Que se impongan cada vez más fronteras, donde van a dividir incluso a los grupos tribales y etnias distintas dentro de estos países, por ejemplo, de África o India. Les van a imponer un estilo de vida occidental, los van a aculturar, mediante un trabajo forzado y les van a imponer leyes. Los van a segregar socialmente, obviamente no van a tener derechos los indígenas que estaban en esas tierras, van a ser despojados de sus tierras, exterminados, con tal de sacarles su materia prima o incluso hacerlos trabajar para ellos, y van a explotarles sus recursos naturales, ya sea como por ejemplo el café, el cacao, el té, oro, carbón o diamantes que no existían dentro de sus naciones, lo van a tratar de sacar de estas naciones. Obviamente van a tener resistencia. Por ejemplo, en India los cipayos, los boxers; en China los boers, que eran descendientes de holandeses, franceses y alemanes que estaban en África del Sur. No obstante, no van a ser suficiente esta resistencia en comparación con la gran cantidad de europeos que van a tratar de conquistar África, India o Asia en general. Si vemos la siguiente imagen, es un poco reflejo de lo que pasaba, cómo las diferentes naciones se comienzan a repartir territorios de África, donde imponen sus límites sin que les importe dónde estaban ubicados los indígenas, y los indígenas, bajo esta justificación ideológica, esta justificación también de expansión, van a ser sometidos por los imperios europeos, porque no tenían las armas ni la fuerza para poder no ser sometidos y también poder defenderse lo suficiente. Entonces, en tutoría o en sesiones vamos a profundizar estos contenidos y vamos a entrar más en detalle con respecto de la revolución industrial o el imperialismo. Espero que les haya quedado clara la clase, tomen apuntes para que luego puedan contestar sus cuestionarios, y les recuerdo esperar a tutorías para poder responder el cuestionario, y que solamente van a tener una oportunidad para poder hacerlo. Eso, chiquillos, cualquier consulta o pregunta, recuerden que pueden hacerla al chat de la plataforma, escribirme a mi correo institucional o en sesiones. Que estén muy bien, nos vemos pronto, chao, chao.